Amics, com han vist en el sumari, en motiu del Dia de la Dona, Mensa, l'Associació de Persones en Altes Capacitats, la primera mundial, en este cas Mensa Espanya i Mensa València, celebra una edició del seu test per a la detecció d'altes capacitats entre les dones. Anem a parlar en el seu coordinador en la Comunitat Valenciana, Miguel Juan. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido a Revista de Sociedad. Muchísimas gracias. Tenemos que decir, Miguel, o lo dices tú directamente, porque estábamos comentando mientras el sumario, lo lógico es que hubiera venido una mujer, sí, claro, iba a venir una mujer. Era lo previsto, pero sí. Se ha puesto enferma en el último momento y al final, pues a mí que me toca hacer estas cosas, pues vengo en sustitución de ella. Bueno, yo creo que para el caso da lo mismo una mujer que un hombre. Es exactamente lo mismo, lo que importa es el cerebro. Eso es. Miguel, explícanos un poquito lo que es Mensa, porque a veces es, para algunos una gran desconocida y para otros pues muy familiar, ¿no? Sí. Mensa es una asociación en la que pues, se asocian personas que solo tienen una característica en común, que es que tienen un cociente intelectual por encima de la media, más exactamente en el 2% por encima de la media. Es decir, de cada 100 personas hay 2 que podrían pertenecer a Mensa porque tienen un cociente intelectual más alto. Esto significa realmente que son capaces de ser quizá más rápidos o más eficientes a la hora de hacer determinados ejercicios, que suelen ser ejercicios de lógica, de lenguaje, algo de números, pero no demasiado complicados. Bien, Miguel, con respecto a esto, nos encontramos dentro de Mensa una sociedad totalmente variopinta. Absolutamente. Muy distinta y muy dispar. Claro que sí. Como decía, solo hay una característica en común, todo lo demás es perfectamente variable. Hay personas en Mensa que trabajan en trabajos de alta dirección, hay personas que están trabajando de taxistas, hay personas con más nivel o menos nivel de estudios, hay de diferentes edades. Una de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, es que es un ámbito en el que es fácil tener contacto con personas de diferentes clases y rangos de edad, lo cual no es muy común, porque puede ser interesante el estar en una conversación en la que hay una persona que tiene 60 años y otra que tiene 20 y hablan sobre los temas que les interesan y eso no es demasiado común. Se acerca el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Miguel, y Mensa lleva una semana haciendo determinadas acciones, ¿no? Eso es. Nosotros nos dimos cuenta porque dentro de la asociación hay mujeres y ellas siempre se han dado cuenta de que hay un porcentaje de mujeres mucho menor del que debería de haber. ¿Por qué? Pues esa es una de las preguntas más interesantes y eso es lo que hemos intentado averiguar. De hecho, el pasado día 3 hicimos una mesa redonda en la que se habló precisamente de este tema. ¿Por qué las mujeres superdotadas se esconden, ¿no? o no se muestran o no quieren participar en este tipo de asociaciones? Parece que en general pues quizá los hombres tenemos un espíritu más competitivo, nos gusta más quizá alardear o mostrarnos y las mujeres en ese sentido son más discretas. Es muy difícil hacer este tipo de generalizaciones porque en realidad cada persona es como es y no tiene nada que ver con su sexo, ¿no? Pero es verdad que la sociedad de alguna manera tradicionalmente siempre ha asociado a las mujeres con papeles más pasivos. Y todavía sigue ocurriendo pues que quizá hay hombres que se sienten intimidados cuando una mujer es más inteligente que ellos y esto hace que muchas mujeres lo oculten de alguna manera. Entonces lo que nosotros hemos pretendido es darles un empujoncito, decirles no pasa nada, hay muchas otras mujeres que están en tu situación y el identificarlo puede ser una ventaja para ti. Pues a mí me encanta encontrar mujeres más inteligentes que yo, además te digo que suele pasar, es una cosa que me suele pasar mucho. Miguel, para la detección de estas altas capacidades entre mujeres, mañana, en particular, mañana sábado de 10 a 2 en la Universidad Politécnica, en particular en la Facultad de Caminos, muy bien, se hace el test, el T2, el conocido como T2, ¿no? El test para detectar la capacidad de ese 2% por encima de la media o para entrar en Mensa. Eso es. Digamos, una vez pasado este test, si una persona es identificada como que está en ese 2% y lo desea, puede entrar en la asociación, lo cual le va a permitir pues, tener contacto con otras personas que están en su misma situación y tener una serie de actividades que podemos hablar un poquito más en detalle si quieres. Pero importante, para mañana hemos estado a lo largo de estos días haciendo difusión para que las interesadas
y los interesados, que también lo pueden hacer, por supuesto, pueden acudir hombres si lo desean, se inscriban. Vale, vamos a incidir en esto. El test, aunque sea con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, amics també poden anar hombres, no es excluyente. Ni hay que vestirse de manera diferente ni nada. Muy bien. El test está abierto a todo el mundo, es gratuito en esta ocasión. Es gratuito, por excepción, precisamente porque se hace como una conmemoración, pues se hace de manera gratuita. Entonces, a lo largo de estos días hemos estado dándole difusión para que los interesados o interesadas se apunten para inscribirse. Pero si alguien está interesado y no se ha inscrito todavía, puede acudir directamente al test, que haremos un apaño y les permitiremos que puedan entrar en una de las sesiones. Muy bien. Mi recomendación sería que aparecieran alrededor de las 10:30 o así, y tendrán que esperar algo para buscar el hueco en el que se pueden encajar, pero se les podrá hacer el test. Entre las 10 y las 2 se celebrarán estos tests supervisados. Eso es. Efectivamente. Y esto es en la Universidad Politécnica de Valencia, en el edificio principal de Caminos, que es el 4H. Los planos de la universidad están en internet y se pueden consultar fácilmente, y si no, se puede preguntar a cualquiera allí, es fácil de localizar. Bien, Miguel, alguien puede estar en su casa preguntándose, y cuando yo llegue, ¿qué tipo de test me voy a encontrar? Es un test de estos de hacer series, de dibujitos, ¿no? Y cosas de estas. Sí. La cuestión es que son preguntas o cuestionarios que lo puedes ver más fácil o lo puedes ver más difícil, simplemente pues según la habilidad que tengas para este tipo de cosas. No requieren de una formación académica. No requieren, y como decía antes, hay personas con mayores y menores niveles de estudio que han pasado ese test y están en Mensa. No requiere ninguna preparación, lo único, tampoco requiere un entrenamiento ni un estudio. Es llegar allí, sentarse, tranquilizarse, porque todos nos ponemos un poco tensos cuando tenemos que hacer una prueba de lo que sea, pues tranquilizarse que no pasa nada y hacer el test. Es una serie de preguntas. Alguien puede pensar en su casa, es que a lo mejor me gustaría ir, pero no voy porque ahí sí me sale poco y se entera la gente. Hoy sí me sale mucho y se entera la gente también, ¿no? No se va a enterar nadie, el resultado del test solo se le da a la persona que lo hace, y después de eso la persona puede decidir entrar o no entrar, hacerlo público o no hacerlo público. Además, estamos obligados por la Ley de Protección de Datos a mantener esos datos de manera confidencial, y una vez se ha realizado el test, tanto si se pasa como si no, esos datos se destruyen. Después, la persona podrá optar a presentarse, a asociarse a la asociación, pero si no entra en la asociación no se va a guardar ninguna información. Bien, es decir, primero, el test no es vinculante, no, pero uno puede saber si dispone de altas capacidades, o puede cerciorarse, porque más o menos una persona normalmente lo intuye. Aunque a veces sí que es cierto que precisamente por lo que mencionábamos antes, es que las mujeres en general muchas veces no se dan cuenta. No lo perciben porque en general la sociedad da por supuesto que no lo van a ser, ¿no? De hecho, tenemos bastantes casos conocidos de madres que, cuando han detectado altas capacidades en sus hijos, el psicólogo les ha dicho: ¿y no será que tú también tienes altas capacidades? Pues no sabía. Y han hecho la prueba y las tenían. Pero han sido más rápidas en ver que sus hijos podían tener altas capacidades antes que en ellas mismas. Han sido más humildes a la hora de Sí, es una cuestión quizá de eso, sí. Bien, Miguel, cuando una persona entra en Mensa, ¿qué mundo se le abre? Pues se le abre sobre todo un mundo de relaciones con diferentes personas de diferentes, como decía antes, extracciones sociales, edades, etcétera, etcétera. Para mí, yo diría que lo más interesante que hay en Mensa es que siempre vas a encontrar a alguien que sepa de un tema determinado. Y si tú tienes un interés que a ti te parece que es poco frecuente, pues qué sé yo, en la historia de un determinado periodo, o en las lenguas, porque te gustan mucho los idiomas, o en la informática, o en la ingeniería, o en, yo qué sé, en artesanía, en cualquier cosa, siempre va a haber gente que va a estar interesada en eso, aunque no lo haya visto nunca. O sea, lo típico que estás en una conversación y dices: hombre, pues a mí me gusta esto, y te dicen: uy, ya estás con tu rollo. Pues en Mensa siempre vas a encontrar a alguien que va a decir: eso es interesante, ¿me puedes contar algo más sobre ello? Además, con reuniones anuales. Eso es. De socios de Mensa. Eso es. Tenemos una reunión anual que se hace una vez al año, evidentemente, en una sede que va cambiando, en la que nos podemos reunir quizá del orden de 400 personas, y luego periódicamente a lo largo del año se van haciendo reuniones en las diferentes comunidades autónomas, pues
simplemente porque cada grupo acoge a todos los que quieran acudir desde otras partes de España. Y luego en los grupos locales, además, se organizan actividades pues, de manera más o menos continua, quizá 1 o 2 veces a la semana, dependiendo de qué cosas haya. Puede haber temas de exposiciones o conciertos, puede haber tardes dedicadas a jugar, a juegos de mesa, puede haber senderismo, actividades deportivas, etcétera, etcétera. Por último, Miguel, una página web para poder tener más información sobre Mensa. Lo más fácil es acudir a www.mensa.org. Mensa.org y emplazamos a todo aquel que nos esté viendo y que quiera hacer ese test de detección de altas capacidades a pasar mañana día 8, Día de la Mujer Trabajadora. Eso es. Por la Universidad Politécnica de Valencia. La Escuela de Caminos. La Escuela de Caminos. Muy bien. Miguel Juan, coordinador de Mensa Comunitat Valenciana, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Amics de Revista de Societat, fem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament. Fins ara.